Gracias, Denis. Antes de empezar con esta presentación, quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes y de platicar de un tema que son los tsunamis, sobre todo a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, que es algo que en últimas fechas hemos escuchado y lo hemos escuchado como algo muy lejano porque ha sucedido básicamente en la parte de Asia, donde han sido los grandes sismos, los grandes tsunamis. Por otro lado, quería aprovechar esta ponencia del 12 de noviembre, que está cercano a lo que es el 5 de noviembre, que es el Día Mundial de la Concienciación o Concientización sobre Tsunamis establecidos por la UNESCO. ¿Qué significa esto? Que los eventos de tsunami, si bien no son muy frecuentes, causan grandes destrucciones en las poblaciones. Y para esto, no se puede prevenir el tsunami, pero sí se pueden tener una actitud, una educación que nos ayude a disminuir el número de bajas de personas que mueren. Eh, los tsunamis es un fenómeno natural que puede aparecer en cualquier región de la costa del planeta. Esto que está aquí es la distribución de tsunamis en el Pacífico desde 47 años antes de la era común. Si se dan cuenta, todos están en el borde de lo que llamamos el cinturón de fuego, que son los cinturones de volcanes, que son las zonas donde chocan las placas de subducción, donde se producen los grandes sismos. No son fenómenos frecuentes los tsunamis, sin embargo, son extremadamente mortales. En los últimos 100 años, 58 tsunamis han cobrado la vida de más de 260,000 personas. En promedio, cada que ocurre un tsunami, se dice que hay más de 4,600 vidas humanas que desaparecen, desgraciadamente. Superan cualquier otro riesgo natural, o sea, superan los temblores, superan los huracanes en el número de víctimas que se producen. Por lo tanto, es importante tener conciencia de que estos eventos pueden ocurrir y pueden ser de gran daño a la población. Un tsunami, normalmente se dice que es una ola de tsunami. Un tsunami no es una ola, es una onda. Las olas las produce el viento. Es una onda muy grande o trenes de ondas que se producen por el desplazamiento vertical del fondo de los océanos en una región oceánica. Esto que está aquí a la derecha es una animación del sismo, del tsunami de Honshu del 3 de noviembre del 2011. El 5 de noviembre tiene que ver con el 3 de noviembre y así sucesivamente. Hay varios mecanismos que nos producen los tsunamis. Algunos de ellos son las erupciones volcánicas, otros son los deslizamientos de tierra, o sea, desprendimientos de tierra o de hielo que se producen y que caen en los océanos, o bien dentro del océano se puede dar también desprendimientos de tierra que se mueven, o sea, toda esta parte de tierra que se mueve y producen una oscilación de la superficie del mar que genera un tsunami. Impactos de asteroides también pueden producir tsunamis. Acordémonos del Chicxulub, que se dice en algunos estudios que generó un tsunami de más de 100 metros. Algunos estudios un poquito exagerados hablan de tsunamis, de un tsunami de 1,000 metros de altura, pero bueno, andan por el orden de los 150 a 200 metros. Cabe mencionar que en aquella época el continente americano no es como es hoy, pero sin embargo hay registros de este enorme tsunami que se han encontrado hasta la parte central de Canadá. También por eventos meteorológicos. Esto es raro mencionarlo porque no es muy común asociar eventos meteorológicos con tsunamis, pero variaciones de la presión atmosférica pueden generar ondas de tipo de tsunami. Son de algunos centímetros, son importantes, y a eso se les llama meteotsunamis. O bien por actividad sísmica. Los tsunamis los podemos clasificar en locales, que son los que suceden a unas cuantas decenas o centenas de kilómetros del punto donde se produce el sismo, regionales, que son aquellos que son de algunos miles de kilómetros. Por ejemplo, en México regional serían los que se producen en Centroamérica, o lejanos, remotos o transpacíficos, o teletsunamis. Por ejemplo, los que se producen en Japón, los que se produjeron en Banda H,
son teletsunamis o transpacíficos para nosotros. Esto es una lista de algunos de los tsunamis más destructivos por su número de víctimas, no por tanto por el daño material, sino por el número de víctimas que cobraron. El más alto es el de Banda H en Indonesia del 2004, que causó la muerte de 230,000 personas, el de Messina en Italia en 1908 con 200,000 víctimas, el de Arica en Chile en 1868 con 70,000, Krakatoa al este de Java, como dice la película, en 1883 con 36,000 muertes, el de Meio Nankaido de Japón en 1498 con 31,000 víctimas, Honshu, Japón, 27,000, el de Lisboa, que se generó por el deslizamiento de una gran cantidad de tierra en la parte submarina, que causó la muerte de 10,000 personas, y el de Sendai de 2011, con la muerte de 8,649 personas. Estas son imágenes del tsunami de Banda H. Arrasó completamente con toda la población. La mayor parte de las construcciones en estos lugares son de madera. Estas poblaciones están acostumbradas a los sismos. Entonces construyen mucho de madera porque es un material muy elástico y muy resistente a los sismos. Pero en aquella época, después del sismo, se produjo una onda que se calcula que estaba entre 15 y 20 metros de altura, que arrasó con todas las casas. Esta que está aquí es un templo de material sólido, resistió el embate de la onda, pero todo lo demás lo dejó plano prácticamente, arrasó con todo. Y estas son otras imágenes de cómo las embarcaciones fueron trasladadas por el efecto del tsunami. Fue verdaderamente desastroso. Esta fue el 26 de diciembre del 2004. Y cuando se produce este tsunami es el resultado del movimiento de una gran cantidad de tierra que está en el suelo de los océanos. Se estima que la cantidad de tierra, esto es Banda H, perdón, aquí está, y se movió en aquella época un bloque aproximadamente de 100 kilómetros de ancho por 1,200 kilómetros de largo, lo movió 15 metros en unos cuantos segundos. O sea, desplazó toda esta cantidad de suelo marino, subió súbitamente. Esto se produjo aquí en esta zona de trinchera que está aquí, y fue lo que generó este tsunami. El sismo era de magnitud 9 en la escala de Richter. Para que se den una idea de qué significa un bloque de este tamaño, la península de Baja California tiene 180 kilómetros de ancho en promedio. Esto es la anchura que movió el sismo, es como esta parte de aquí de la península, que son cerca de 100 kilómetros, y la longitud de Baja California de la península es de 1,125 kilómetros. Entonces, es como si en unos cuantos segundos toda la península de Baja California hubiera subido 15 metros. Imagínense la cantidad de energía que se requiere para que se produzca un movimiento de esta naturaleza. Entonces, esto obviamente trae como consecuencias el desplazamiento de la superficie del mar y produce una onda que se desplaza a lo largo de todo el Pacífico y produce los tsunamis. Imagínense, tengan ustedes un recipiente con agua, golpéenlo por la parte de abajo y van a ver cómo se van generando estas ondas. Perdón. En Japón, en 2011, Japón es un país que tiene una gran tradición en cuestiones de sismos y de tsunamis. En 2011 se produjo un sismo y un tsunami. Esta población que tenía, Honshu venía preparada ya de años atrás, tenían alarmas sísmicas, alarmas de tsunami, habían construido una barrera para protegerse del embate de los tsunamis que tiene más de 10 metros de altura. Como pueden ver ustedes, la onda rebasó con mucha facilidad toda la barrera que tenían e inundó toda la ciudad. Esto es una embarcación que fue transportada por arriba de esta gran barrera de protección que tenían y arrasó con todo lo que encontró a su paso. De forma tal que prácticamente la ciudad desapareció. Hubo ciudades, poblaciones que estaban a los lados que fueron prácticamente barridas, desaparecieron por efecto de este tsunami. El 9 de julio de 1958 se produjo un sismo en Alaska
con una magnitud de entre 7.9 y 8.3. Esto se sintió en la bahía de Lituya, en Alaska, y desprendió una gran cantidad de hielo que cayó en la bahía y generó un tsunami, una onda de 516 metros de altura. Esto que tienen aquí, que ven ustedes en la imagen, son barcos petroleros que estaban esperando para ser cargados con petróleo, y vean la altura de la onda del tsunami. Esta fotografía es muy impresionante y fue tomada por una persona que estaba en un velero del otro lado de la bahía junto con su hijo, y se sabe que el tsunami tuvo una altura de 516 metros porque el velero fue transportado por la onda y depositado a esa altura en la montaña que estaba del otro lado de la bahía. Se salvaron los dos, el dueño del velero y su hijo, un hijo de 14 años. Yo creo que esa experiencia lo va a haber marcado para toda su vida. Pero este es el tsunami en tiempos modernos con la mayor altura que se tiene, 516 metros. Afortunadamente la bahía era muy cerrada y las ondas se generaron de forma transversal, no longitudinalmente. Entonces no salió el tsunami de la bahía, prácticamente se desplazó de un lado a otro y se amortiguó con las paredes y las montañas que había a los lados. Si no, nos hubiera llegado con singular alegría y con mucha fuerza hasta México. En el Caribe se han generado tsunamis. Estos son los focos o los puntos, los sismos que han generado tsunamis en todo el Caribe. Falta mencionar aquí dos sismos, uno acá en Guatemala y otro en Honduras, mucho más recientes. Aquí no se tiene en consideración el teletsunami de Portugal, pero son sismos que van de antes de 1700 hasta la fecha. México no es una zona sísmica y la parte de Cuba tampoco. O sea, no hay registros en esto, pero estos sismos sí han generado tsunamis que se han propagado a lo largo de todo el Caribe. El 11 de octubre de 1918, en Puerto Rico, se produjo un sismo en la escala de 7.3 en la escala de Richter, que se propagó a lo largo de todo el Caribe y causó en Puerto Rico la muerte de 100 personas. El tsunami fue de 6 metros de altura. Esto que está aquí son escalas en amplitud y estos son tiempos, los números que están aquí. Son 5 horas para que llegue aquí, 10 horas, 15 horas. A nosotros, a México le pegó en la parte de Yucatán este tsunami. Una cosa interesante es que cuando uno busca tsunamis en la parte de Yucatán, en la parte de México, no hay un solo registro, no hay una sola mención con respecto a estos tsunamis que se han sentido en el resto del Caribe. Normalmente cuando uno los encuentra, son reportados como ondas de huracanes, ondas de tormentas. Entonces, en México se han considerado que todas estas grandes ondas que llegan han de haber sido generadas por huracanes que estaban lejanos. No se les asocia a tsunamis. Por eso no tenemos registros en la parte del Caribe. Sin embargo, el Caribe mexicano, perdón. Sin embargo, sí hay este tipo de fenómenos en la zona de Yucatán. Sí se han sentido. ¿Qué pasa con los tsunamis en las costas de México? Estos son los tsunamis en los últimos 284 años. Se menciona de 60. Estos son los 48 en los cuales se tienen registros muy claros hasta la fecha de 2017, que es el de Oaxaca. Prácticamente hay un registro aproximadamente cada 10 años de tsunamis. Hay años en los que tenemos 2 tsunamis, en 1787 y en 1932 y en 1962 se presentaron hasta 3 tsunamis en estos años de aquí. Si nosotros sacamos la diferencia de tiempo que hay entre este evento de tsunami y este otro, lo que encontramos nosotros es una especie de tasa de producción de tsunamis. Y esto es esto que está aquí. ¿Cuánto tiempo pasa entre un tsunami y el siguiente? En los primeros tenemos hasta 30 años, que son estas barras de aquí, los tiempos que ocurren, que tardan en que suceda otro tsunami, un nuevo tsunami. Después baja, después sube otra vez hasta 30. Y fíjense cómo en los últimos años, a partir de 1950, los tiempos son mucho más bajos. Y conforme vamos acercándonos hasta el 2020,
van siendo prácticamente de 1 año a 2 años. Esto nos dice dos cosas: o bien están sucediendo más tsunamis, o bien en la parte de años atrás no teníamos registros de los tsunamis pequeños que acontecían. Yo creo que es más bien lo segundo, o sea que en los años anteriores a los 50 no se llevaba un registro tan permonizado, tan sistemático de esas variaciones del nivel del mar asociados a los sismos. Ahora con la tecnología y con los nuevos métodos de observación, tenemos un registro muy claro de cuándo sucede un tsunami y cuándo no. Entonces vamos registrando tanto los tsunamis grandes como los pequeños, que son estos de aquí. O sea, en los últimos años prácticamente hemos tenido un tsunami aproximadamente cada 4 o 5 años. Esto que está aquí en la parte de la derecha con un fondo azul y un rojo es los tsunamis por mes que nos han pegado en las costas de México. Fíjense, la mayoría de ellos están entre marzo y julio. Después hay una pequeña disminución en agosto y luego vuelve a subir a octubre y diciembre. No son fenómenos periódicos los tsunamis, están asociados a los sismos y los sismos no son periódicos, aunque por ahí alguna vez se mencionó que septiembre era el mes de terremotos o de sismos en México. Esa fue una casualidad, no una causalidad. O sea, no hay un evento que sea periódico que podamos nosotros decir, cada verano ocurre, cada tantos años ocurre. Sin embargo, pues esto nos dice que por aquí, por agosto, se ha registrado el menor número de tsunamis. Y bueno, si van a las playas, pues que sean en agosto. Eso no implica que no vaya a pasar. Puede suceder que sí ocurra en estas fechas. Ninguno de los tsunamis de origen lejano o los teletsunamis, tanto recientes como en tiempos antiguos, ha rebasado los 2,5 metros de altura. Esto sugiere que esto puede significar que los teletsunamis son de menor riesgo para la población. Sin embargo, 2 metros de altura en una pared de agua que se viene encima de nosotros ya es bastante preocupante. La mitad de los tsunamis de origen local, anteriores al 1952, han causado destrucción considerable. El de noviembre de 1925 en Zihuatanejo alcanzó los 11 metros de altura. Y el de del 22 de junio de 1932 alcanzó los 10 metros en Cuyutlán, Colima. Fíjense que aquí hay una cosa interesante. Las costas de México en su mayoría tienen montañas muy cercanas. Muchas de las casas están a una cierta altura con respecto al nivel del mar que rebasa los 2, 3, 4 metros de altura. Entonces, eso ha protegido a las poblaciones porque se encuentran en niveles más altos de lo que serían los 2 metros, los 5 metros. Por lo tanto, en México casi nunca se habla de pérdidas humanas porque no son, porque la zona del terreno ha protegido de alguna manera a la población. En banda H es plano completamente. Entonces un tsunami de entre 10 o 15 metros de altura pasó prácticamente, barrió completamente toda la zona de banda H y por eso es que tuvo una cantidad de defunciones tan altas. Fíjense, en 1925 el sismo de Guerrero de magnitud 7 generó una onda en Zihuatanejo que era entre 7 y 11 metros de altura. En 1985 es el famoso terremoto aquel que azotó la Ciudad de México de recuerdos nada agradables. Fueron dos, uno en el 19, que tuvo una magnitud de 8.1 y el otro el 21 de 7.6. Y en Zihuatanejo se sintieron con tsunamis de 3 metros de altura y de 2.5 metros de altura. El de Colima de 7.8, que fue el de 2003, generó una onda de 0.6 metros, de 60 centímetros. O sea, era una región un poco más retirada y entonces hubo una pérdida por fricción conforme se fue acercando la onda de tsunami a Zihuatanejo y solo alcanzó los 60 centímetros. En 1995 ocurrió en México un sismo que generó ondas de tsunami, 5 ondas de tsunamis.
que iban entre casi 6 metros a 11 metros de altura. En los 11 metros fue en un punto de una bahía en donde se generó una interferencia constructiva. Una interferencia constructiva es cuando dos ondas están en la parte más arriba, se suma la onda que entra del tsunami junto con la onda que va regresando y las dos están en su punto máximo, entonces se suman y ocurrió una suma, una interferencia constructiva que generó una onda de 11 metros. Interferencia negativa o destructiva es cuando una onda va para abajo y otra va para arriba, entonces se suman y prácticamente queda plano. En estos casos, en este caso fue una onda constructiva y generó una barrera de agua de 11 metros de altura. Esta es una imagen de aquellos momentos. Antes de que se presente un tsunami, de que se presente la onda destructiva, toda el agua se retrae. Es como cuando vamos a la playa y vemos las olas. La ola primero se retrae todo el agua y después llega toda la parte máxima de la onda que nos pega. Antes de la entrada del tsunami se retrae toda la onda, todo el agua, y se retira todo. Mucha gente piensa que ya se retiró el mar y van a ver qué está pasando, qué sucede, las conchitas, todo eso, y no se dan cuenta de que ese es un primer aviso de que viene una onda de tsunami. En ese momento hay que correr lo más lejos posible. Posteriormente ya viene toda la parte de inundación, que es la parte de ascenso de la onda de tsunami. Y aquí vemos cómo finalmente ya queda inundada toda la población en este lugar. En la Manzanilla hay una nota histórica, había una portillería y una panadería, y uno de los dueños le dijo al otro, corre que se inunda esto. Y el otro dijo, voy a regresar, viene muy lento, voy a regresar por la cámara para fotografiarlo. Ya no alcanzó a salir. Entonces lo que hay que hacer es correr sin pensar otra cosa, ni cámaras, ni rescatar la computadora, hay que salir corriendo. Acuérdense que estas son ondas muy rápidas, el tsunami lleva una onda muy rápida. Estos son el efecto del teletsunami de Japón de 2011 en la bahía de Zihuatanejo en Guerrero. Toda esta bahía se vació, quedó prácticamente sin agua, todas las embarcaciones llegaron al fondo y aquí se ve cómo va subiendo. Fue lento el movimiento del agua. Hasta acá está normalmente el nivel del agua, en condiciones normales. Entonces, todo esto es el fondo de este canal, de esta entrada. Todo se vació y posteriormente viene la onda de inundación. Siempre hay alguien que quiere ir a sacar las conchitas que quedan descubiertas o los peces que quedan flotando por ahí, que quedan en el fondo. Eso es algo que nunca hay que hacer. Él es Kevin, el primer autor. Se me olvidaba decirles que Kevin está como primer autor en esta ponencia porque la mayor parte del trabajo de modelación, la adaptación, el correr el modelo, se lo hizo Kevin y fue parte de su tesis de maestría. Pero acordamos que yo diera la exposición. Esto es en un taller que se realizó por la American Geophysical Union sobre tsunamis en Ixtapa, Guerrero, en 2016. Y este es un trabajo de campo que fue coordinado por la doctora María Teresa Ramírez Hernández para ver evidencias de tsunamis en esta zona. Y esto se ve como bandas blancas o bandas oscuras. Este es el tsunami de 1925. Aquí alcanzan a ver una banda blanca y este es el de 1985. Cuando entra el tsunami, arrastra consigo arena, arrastra características del agua de mar y organismos que los deposita en el suelo y entonces forman estas estructuras. Es una manera de ir rastreando los tsunamis, de ir haciendo historia de paleotsunamis, y la doctora Ramírez Herrera es una experta en este tipo de estudios. Aquí estaban trabajando con ella, hicieron una excavación para ver toda esta historia de tsunamis en esta región.
La velocidad de un tsunami la podemos calcular mediante la forma de propagación de una onda. Y esto es en física como la raíz cuadrada de la gravedad por la altura, que es la gravedad, la atracción de la Tierra, y H es la profundidad a la que se encuentra. Entonces, si nosotros ponemos una constante la gravedad, si hacemos variar la profundidad, vamos desde los 6,000 metros hasta los 0 metros, y aquí lo que tenemos es la velocidad del tsunami. O sea, la velocidad con que se propaga la onda, no el agua. La onda no propaga masa, nada más es la propagación de la onda. La profundidad promedio de los océanos son 4,000 metros, que está aquí, y esto nos da a nosotros una velocidad de 713.12 kilómetros por hora. Es la velocidad que tiene un avión comercial, un jet, de los que cruzan el Atlántico para ir de América hacia Europa. La velocidad de la onda de tsunami de banda H superó los 800 kilómetros por hora, porque es una zona en la cual tienen una profundidad de cerca de 8,000 metros. Entonces, mucho más rápida. Una vez que una onda de tsunami llega, en el mar son de algunos cuantos centímetros. Conforme se va acercando a la costa, van teniendo una amplitud mayor. Toda la energía cinética que lleva aquí, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, siente el fondo, la onda, y empieza a transferir la energía cinética a energía potencial. O sea, la masa es una constante, la gravedad es una constante, la energía potencial es mgh, entonces lo único que puede cambiar es la altura a la cual se desplaza el agua. Aquí sí es desplazamiento de agua y entonces empieza a crecer rápidamente. Por eso los marinos cuando están en la costa retirados y les pasa un tsunami por abajo, no sienten, no se dan cuenta de que pasa esa onda de tsunami. Cuando llegan a puerto ven todos los destrozos que están sucediendo. Es en la zona costera donde se produce esta amplificación de la onda. Esta es una maqueta, un modelo que hicimos nosotros, ya un modelo físico, o sea, un modelo de maqueta de estructura, enfrente de Colima, en la Manzanilla, para reproducir el tsunami que se produjo ahí. Esto es una variación del fondo, y Vertico, el colega Vertico, estaba generando aquí mediante un pulso de aire, y se forma el tsunami y después se desplaza. Todo está a escala, entonces calculamos a escala la amplitud de la onda, los tiempos de llegada a los diferentes puntos que se tenían aquí. Después de esto, entramos a la parte de modelación de tsunamis. Cómo era el proceso de transporte, de movimiento de las aguas del tsunami y de inundación. Para esto hicimos un estudio de todos los modelos que se habían aplicado, de los más generales, los más conocidos, que parten todos del modelo de Goto de 1997, de un modelo japonés, y todos se derivan de ello, excepto el de Titov, que está escrito en coordenadas esféricas para poder trabajar con teletsunamis, con la propagación de tsunamis a lo largo de toda la esfera terrestre. Y aquí quiero mencionar que cuando Kevin y yo nos metimos a revisar todas las ecuaciones, encontramos algo muy extraño. Había un término que no correspondía. Dimensionalmente hablando, no era homogéneo en las ecuaciones. Lo revisamos, pensamos que había sido un error de dedo, pero había sido sistemático en todos los modelos. O sea, había una pequeña falta ahí en los modelos. Después calculamos cuánto correspondía a ese pequeño error, a esa falta. Afortunadamente eran variaciones de centímetros con respecto a las ecuaciones bien establecidas, lo cual pues permitió que estas ecuaciones se siguieran usando, estos modelos, sin que se tuviera problemas en la parte de la predicción de los tsunamis. Pero a raíz de esto decidimos utilizar un modelo propio, que es un modelo MOHID, el modelo hidrodinámico, generado entre un colega portugués, Adela Monreal, y yo en años atrás, y en él sí se contempla todos los términos de las ecuaciones, la fricción del fondo y su solución. No les voy a poner más de la solución numérica, no quiero aburrirlos ni espantarlos con esto, basta con decir que es un modelo muy sólido y que ha sido muy probado en diferentes lugares. Entonces, para modelar nosotros la propagación del tsunami y su efecto y su impacto
en la zona de la costa, tuvimos que hacer 3 modelos. Uno de ellos es la formación del tsunami. ¿Cómo se produce el tsunami? Modelar el movimiento del fondo del mar. Para eso utilizamos la aproximación de Okada, una aproximación de un japonés, junto con las modificaciones hechas por Lagos es un colega chileno, y generamos un movimiento del fondo marino mediante un sismo de magnitud 8 en la escala de Richter. Ya que tenemos la formación de este movimiento del fondo, modelamos la propagación del tsunami usando 4 mallas numéricas. ¿Qué significan las mallas numéricas? La resolución en la cual el modelo va resolviendo las ecuaciones. Para eso necesitábamos tener el fondo marino muy bien conocido. En la parte más profunda utilizamos datos de una base que se llama ETOPO. Acercándonos a la costa usamos portulanos de la Secretaría de Marina. Un portulano es un mapa del puerto, de la bahía. Y ya en la parte de la costa, cercana a la costa, utilizamos datos de un levantamiento batimétrico de la compañía Geomar. Una vez que ya tenemos nuestro tsunami corriendo, llegando a la costa, necesitábamos modelar la inundación del tsunami. Para esto necesitábamos conocer cómo era el terreno que estaba de la costa hacia afuera, hacia adentro, en tierra. Y ahí utilizamos información del LIDAR de INEGI, que tiene una resolución de 5 centímetros de altura. O sea, cada 5 centímetros teníamos nosotros la altura de las banquetas, de las casas, de todo esto. Esta es la forma en que se calcula el movimiento del bloque, el desplazamiento. Esto es lo que llamamos nosotros momento sísmico. Este es el valor de U, que es la altura que se desplaza toda esta parte del bloque. La L es lo largo que se tiene, lo ancho que se tiene, y esto es lo largo. Entonces, en realidad nosotros no contábamos con esta información. Lo que hicimos fue, sabemos que tenemos un sismo de magnitud 8 y que esta ecuación que nos da el momento de la magnitud nos permite despejar esto, y con esto calculamos nosotros la variación del fondo marino. Con esto, estos son los sismos, los centros de los sismos de los años del 85 al 95, y nosotros vamos a generar un sismo que está por acá, en Zihuatanejo. Estas son las fronteras de las placas donde se producen estos movimientos, y esta nada más es una imagen de lo que es la bahía de Zihuatanejo con profundidades con batimetrías hasta antes de la entrada a la bahía. Estas son las 4 mallas que les decía. Esta es una malla grande, o sea, un cuadro que nos limita el modelo. Aquí tenemos otra que es mucho más fina, una tercera, y esta de aquí, que es donde nosotros ya tenemos toda la variación del terreno donde va a entrar la onda del tsunami. Estas son las resoluciones. En la malla grande tenemos 810 metros, o sea, cuadritos de 810 metros por 810 metros. Después teníamos en la malla 2 cuadritos de 315, en la malla 3 de 339, y finalmente, no, perdón, es el número tenemos 810, 270 metros, tenemos 90 metros en la malla 3, y ya dentro de la costa resolvemos nuestras ecuaciones cada 30 metros. La resolución en la vertical es cada 5 centímetros. O sea, podemos contar cada 5 centímetros en escalones cómo se va propagando la onda del tsunami. Esto que está aquí es la altura de la onda del tsunami en estos puntos donde se pusieron para ir recolectando información y comparándolos. Esos son los tiempos, la altura del tsunami. Aquí son bajas. Esta ya es lo que voy a presentar aquí, es un video de la propagación. Esta es la escala de la altura, tiene hasta 2 metros como máximo. Estamos aquí, de aquí se va a generar la perturbación y va a correr en esta dirección. Acuérdense que en la zona profunda el tsunami tiene una altura muy pequeña. Es cuando llega a la costa, cuando la altura es significativa. Ahí se propaga el tsunami, se va desplazando, va sintiendo estos puntos blancos, es donde siente el fondo, y aquí ya sintió el fondo, ya rebasó los 2 metros. Todavía no llegaba a la costa cuando ya tenía 2 metros de amplitud. Y aquí se pueden ver efectos del rebote de la onda, o sea, de superposición de la onda.
y cómo va durando. El tiempo se da acá, tiene 30 minutos que llega desde el punto A hasta la zona de la costa. Y aquí es cuando llega ya a la ciudad, a la zona de Zihuatanejo. Aquí es la onda, cómo va llegando en estos puntos rojos que se encuentran acá y cómo se dispara toda la amplitud de la onda. En este recuadro que tienen aquí son los tiempos en que se va desplazando el tsunami. Ahí va entrando la bahía. Aquí la escala de colores es diferente. Son 6 metros. Toda esta parte de acá llega a los 6 metros. Es interesante cómo este canal de aquí se inunda y sirve como punto de inundación y se mantiene todavía inundado después de los 18 minutos de la media hora. Todo el tsunami llega a inundar toda esta parte de aquí, inunda la parte del mercado, las zonas turísticas, con amplitudes de onda arriba de los 3 metros, prácticamente 4 metros. ¿Okay? ¿Qué podemos concluir de esto? Este modelo permite modelar las fases de inundación de un tsunami en comparación con otros modelos que solo modelan la propagación. ¿Qué significa este? Otros modelos simulan la propagación del tsunami y una vez que llegan a la costa se detienen y entonces se ve como si llegaran a una pared nada más. No entran, no tienen la capacidad de resolver las ecuaciones con fronteras móviles. Este modelo tiene toda esa capacidad para hacerlo. Es capaz de resolver las ecuaciones de movimiento, no solo en las aproximaciones costeras, sino también dentro ya de la costa. Cómo se va desplazando, cómo va inundando. O sea que es un modelo que contempla la parte de la propagación de la onda más la parte del transporte del agua hacia un modelo de inundación. Permite anidar con cierta facilidad mallas, lo cual nos permite ir resolviendo las ecuaciones y haciendo predicciones de inundación. Aquí estábamos hablando de varios metros, de 50 metros en la malla más fina, pero podemos irnos hasta escalas de 50 centímetros o más pequeños todavía. O sea, si tuviéramos nosotros información suficiente de la forma de la ciudad, de las calles, de las casas, podríamos modelar cómo penetra la onda a través de las calles. Eso es muy importante porque en el tsunami de Banda se observó que en las zonas que estaban con construcciones de concreto, el tsunami se canalizó por las calles y eso arrastró autos, arrastró gentes y produjo una gran cantidad de bajas en estas zonas por estos ríos tan impresionantes de agua que se canalizaron por las calles y las avenidas. El modelo puede incorporar condiciones de mareas. O sea, ¿qué pasaría si tuviéramos un tsunami cuando la marea es viva, o sea, cuando las mareas son máximas, cuando tuviéramos vientos fuertes, cuando tuviéramos un huracán? Entonces, eso no lo contemplamos en este modelo, pero sí es factible de hacerse. El peor de los escenarios posible, o bien escenarios que sean todo lo contrario. Poder predecir diferentes escenarios para tomar diferentes medidas de prevención a la población. Y aquí quiero referirme a cómo está México en condiciones de prevención de tsunamis. Existen estructuras de gobierno para atender a la población en caso de desastres naturales. Estas estructuras de gobierno, los centros de prevención de desastres y de apoyo a la población, están conectadas con lo que es el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, el CAT, que monitorea todos los sismos que ocurren cerca de la costa y que dispara las alarmas o que da notificaciones para que se alerte a la población en caso de un posible tsunami. Aquí es importante decir que este centro trabaja las 24 horas todos los días del año, los 365 o 366 si son bisiestos. O sea, no para ni un solo momento, ni un minuto de estar monitorando todas las condiciones de sismos para alertar a la población.
Es el momento lo que se cuenta. Yo creo que la parte interesante es concientizar a la población de que en caso de un sismo, si se vive en la costa, primero hay que resguardarse para evitar los problemas del sismo y segundo, correr, hacer un escape. Si la gente vive en edificios de 2 o 3 pisos, hay que hacer un escape vertical, hay que ir hacia arriba. Si las gentes viven en zonas de un solo piso, hay que alejarse lo más rápido que se pueda de la costa. No hay que pensar en llevarse la computadora, en rescatar la televisión, hay que salvar la vida. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo lo detallado de la presentación y sobre todo esta última parte relacionada con las medidas para la población. Y pasamos a la sesión, perdón, de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden utilizar estas dos formas, desde el chat o pedir la mano para que les abramos para abrir el micrófono. Ingeniero, no sé si tenemos alguna. Permítame un segundito, están llegando. Ok. Ok, tenemos una, vamos a empezar con esta, doctor. Nos la envía el doctor Eric Coria. Saludos, doctor Eric, y dice, muchas felicidades por la excelente plática. El impacto del cráter Chicxulub generó una onda de tsunami. ¿Existe alguna aproximación acerca de la altura de la onda? Sí, ha habido mucha especulación sobre esto. Primero hay que acordarse que hace 50 millones de años más o menos el continente americano no es como era actualmente. Era diferente, estaba abierto la parte de Centroamérica, pero el Chicxulub es un impacto impresionante, es brutal, ¿no? Fueron una vez al 1 o a los 2 segundos, produjo un agujero enorme. Entonces eso trajo como consecuencia un tsunami muy, muy grande. Hay algunas gentes, hay una controversia. Algunos autores dicen que el tsunami que generó fue entre 150 y 200 metros de altura. Y hay otros que dicen que llegó a los 800 metros de altura. Pero sí, de que fue un tsunami muy intenso, muy fuerte, sí se presentó. Ok. Gracias, doctor, por su respuesta. Me parece que el doctor Robinson quiere hacer una, nada más que no sé si quiere utilizar el micrófono. No. Ya lo escuchamos, doctor. Adelante. Hola, David. Muy interesante. Muchas gracias. ¿Hay un registro de los tsunamis de los náhuatl o de los mayas? ¿Hay una forma de una documentación de que existieron estos eventos digamos, hace 500 años o más? Sí, aquí es muy interesante porque, por ejemplo, el caso de los huracanes, el término huracán es algo que viene desde antes de la llegada de los españoles a América. Ya se conocía ese término de huracán, es de los caribes, que viene de Huragán, que era el dios de los vientos. En el caso de los tsunamis se les asociaba más bien a demonios. Y aquí es interesante que hay dos escritos. Uno de ellos se debe a Cristóbal Colón. En uno de sus viajes él relata y dice, cuando llega a una de las islas, él dice literalmente, casi literalmente, dice, extrañas son las formas de marear en estos lares. O sea, marear se refiere a las mareas. En aquella época se le llamaba marear. Dice, cuando mis embarcaciones súbitamente tocaron fondo y después subieron a una montaña de agua, para después ya no tener ninguna variación. Entonces, lo que estaba describiendo Cristóbal Colón era un tsunami en sus primeras llegadas. Y los españoles y Hernán Cortés, cuando llegan a las costas de Guerrero, deciden acampar en un montículo por cuestiones de estrategia militar para protegerse de los pobladores.
Y ellos dicen, relatan que escuchaban, primero sintieron un tremor, un intenso tremor, y después escuchaban los rugidos de los demonios que deambulaban libremente por esos lares. O sea, que lo que escucharon, y comentan también, dicen, y al día siguiente estos demonios dispersaron todo el material que habíamos dejado en la parte de abajo, que quedaron en las costas de los árboles. O sea, que fue un tsunami muy intenso que les pegó. Ellos estaban en las costas, en la parte superior de una montaña, si no ahí se hubiera acabado la historia de la conquista, probablemente, ¿no? Pero ellos lo asociaban a demonios, porque los pobladores decían que era un demonio del mar que salía. No hay un término específico para nombrar a los tsunamis en la época prehispánica, pero ya se tenían algunos comentarios, algunas pláticas con respecto a estos demonios que andaban por ahí causando desastres en las costas de las poblaciones. Nada más una pregunta, es un comentario, porque tsunami es una palabra japonesa, ¿no? Sí. Pero tampoco, por ejemplo, con los incas en el Perú, en Chile, que son muy comunes, seguramente han de haber tenido tsunamis fuertes de los tiempos incas. ¿No hay referencia del nombre de tsunami en inca, en maya o en náhuatl? El nombre, pues, aparte de decirles demonios, ¿no existe? Sí. No, no tienen, al menos yo no conozco si existe un término específico para nombrar a los tsunamis dentro de todos los Aymara, los incas, todas las poblaciones que debieron haber sufrido algunos embates de esta naturaleza. Seguramente. De hecho, tsunami es una palabra que viene como de los años 80 para adelante, que es adoptada ya de manera por toda la población. En España, en español, se les conocía como maremotos. Después empezó a popularizarse el término de tsunami, que como bien dice el doctor Robinson, es de origen japonés, que significa tsu-inami, que significa onda en bahía o ola de bahía. Okay. Que es algo relativamente nuevo el término de tsunami. Muchas gracias, David. No, al contrario de usted, doctor. Gracias, doctor Salas, por la respuesta y gracias, doctor Robinson, por la pregunta. Tenemos otras preguntas. El doctor Píndaro Díaz pregunta, ¿cuál es la precisión del modelo y es posible trazar la ocurrencia histórica de tsunamis con algún indicador? Esa es una buena pregunta porque cuando nosotros corrimos el modelo, nos brincó, nos saltó la duda, bueno, sí es cierto que el modelo se ha utilizado para otras cosas con buenos resultados, pero ¿qué tan bueno es en el caso del tsunami? Después sucedió en el 2017 el tsunami de acá, el sismo de Chiapas, y el tsunami de Chiapas y el tsunami de Guerrero, de Oaxaca, perdón, y pudimos compararse, tuvimos datos medidos de tsunamis a través de los datos de los medidores de nivel del mar y de los mareógrafos, y comparamos y corrimos el modelo para este tsunami, y los resultados del modelo dan un tiempo de llegada más cortos que los observados, y también dan una altura del tsunami algunos centímetros más alto. Lo que pasa aquí es que conforme el tsunami va acercándose a la costa, se va volviendo más lento, y conforme se meten las bahías, los sensores de presión, los mareógrafos, están dentro de bahías, dentro de zonas protegidas. Entonces, el efecto de estos tsunamis en el interior de esas bahías es mucho menor que en la parte externa. En la parte externa son más rápidos, se frenan cuando entran, y tienen amplitudes mayores en las bocas de las bahías. Entonces, hay una pérdida por fricción, tanto en tiempo como en amplitud, pero calculando esa diferencia por los efectos friccionales, la diferencia, por ejemplo, en tiempo entre la llegada del tsunami real y la medida anda de menos de 1 minuto, y en las amplitudes andan del orden de entre 6 y 7 centímetros de diferencia, lo cual nos dio pues mucha tranquilidad sobre la validez del modelo. Podemos correlacionarlo con algunos índices
Este, yo creo que debería, no estoy seguro, yo estoy pensando aquí ahorita en voz alta, debería de haber, por ejemplo, algún efecto sobre distribución de algunos organismos en el fondo. Debería de sentirse algunas variaciones, pero debería de registrarse más bien en la costa. No estoy muy seguro de que pueda verse eh, dentro de los organismos en las bahías. Tal vez en las zonas donde existan arrecifes que son, cuando entra una onda de tsunami, barre y produce mezcla turbulenta, puede registrarse en el sedimento. Pero ahí sí, doctor Pindaro, no estoy muy seguro. Ok, gracias, doctor. Y justo hablando sobre sedimentos, la doctora Marta Reguero pregunta, ¿hay algunos estudios de cómo afectan los tsunamis en los estratos sedimentarios en mar abierto y por lo tanto a las comunidades bénticas, aunque no sean en México? Sí, se han tratado de hacer estudios, pero en la zona de mar abierto, como les decía, la amplitud del tsunami es muy pequeña. Entonces, y además se comporta como una onda larga, o sea, una onda larga es aquella en la cual la longitud de la onda es mucho mayor que la amplitud o la profundidad. Los tsunamis tienen una longitud de ondas, tienen longitudes de onda de cientos de kilómetros. Entonces, en mar abierto no alcanzan a sentirse en el fondo. Eh, en mar abierto yo no creo que se pueda tener algún efecto del tsunami. Más bien en la zona de la costa ya es donde produciría resuspensión y turbulencias con el fondo. Ya, ok. Gracias, doctor. El doctor Miguel Alatorre le manda felicitaciones por la conferencia y pregunta, ¿un tsunami puede provocar olas internas? Ondas internas. Hola Olas. Miguel Ángel, gracias por la pregunta. Eh, pues eh, podría ser en mar abierto un poco, pero una vez que llega a la costa es tan turbulento que rompe toda la estructura vertical. Sí, no creo que ya en la parte, bueno, acercándose a la costa, donde ya empieza a tener a sentir un poco el fondo, sí debe de producir una variación de la estructura termoalina. Sí. Ok. Pero eso habría que ver registros de boyas, si algunas quedaron vivas por ahí, de esas que tienen medidores de temperatura, etcétera, etcétera. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta, vamos con las últimas preguntas. Diego lo felicita por su presentación y pregunta, ¿cuáles son los parámetros de fuente utilizados para modelar el tsunami hipotético que proponen? ¿Y se han comparado sus resultados con eventos pasados y registrados en México? Gracias, Diego, por la pregunta. Los parámetros que utilizamos, mira, tenemos el forzamiento, que es la variación del fondo. El modelo tiene que tener en consideración qué pasa en las fronteras de los límites donde está en el espacio calculando el modelo. Y ahí tenemos condiciones de frontera que hay de radiación. O sea, la onda se va a radiar, no va a llegar a esos límites de la malla y producir un reflejo. Tiene que radiarse la onda, tiene que irse. No es como cuando llega a la zona de la costa, donde la onda del tsunami choca con la costa y se produce un rebote. Ahí tenemos otro tipo de condiciones que son condiciones de espejo y que permiten esas interferencias constructivas y destructivas. En el fondo del océano tenemos una fricción de tipo cuadrática. Y entonces, también tenemos la parte no lineal, en la cual tenemos nosotros la fricción interna, la viscosidad, que también lo tiene contemplado, aunque su efecto sobre el tsunami es prácticamente despreciable. Pero, y además, una vez que entra el tsunami a la zona de la costa, tiene que tener en consideración los efectos gravitacionales, que es el rompimiento de la onda y cómo se produce la parte de inundación. O sea, todo esto se van contemplando dentro de las condiciones de frontera, las condiciones iniciales y toda la fricción y el amortiguamiento. ¿Cómo lo hemos comparado? Lo comparamos con el modelo con los resultados del tsunami de Oaxaca y de Chiapas. Son los que hemos modelado básicamente. No hemos modelado para otras zonas. Ahí están trabajando ahorita Víctor Kevin junto con Rosalinda Monreal
en un problema muy interesante, es cómo modifica, cómo se produce una cierta cantidad de electricidad por efecto de un tsunami, porque es un conductor que se mueve en un campo magnético. Y entonces esto produce un campo eléctrico. Ya por ahí tienen ellos resultados muy interesantes. Esto se midió en el tsunami de Honshu, en Japón. Lo midieron los satélites y nos preguntamos nosotros cómo podría afectar este tipo de movimientos al campo eléctrico que se tiene normalmente. Y por ahí hay resultados que están terminándose para mandar una publicación. Gracias por la pregunta, Diego. Muchas gracias a usted por la respuesta, doctor. Fernando González pregunta, ¿dentro del modelo consideran el efecto de zonas de manglares que se sabe disminuyen el impacto de huracanes y oleaje? Fernando, gracias por la pregunta, muy interesante. Fíjate que es algo que no lo tenemos todavía contemplado. Es algo que hemos discutido mucho, modelar el efecto de tener los manglares, el tener vegetación de la costa y el no tener, porque es una cuestión que está en el aire, ¿no? Aparte del valor per se de las zonas de manglar, el valor que pueden tener como barreras de protección para la población. No es lo mismo que un tsunami llegue a la zona plana a que llegue en donde tú tienes toda una región que podríamos llamar de esponja, que amortigue todo el efecto de la propagación del tsunami. Lo hemos discutido, lo dejamos fuera en esta primera evaluación que hicimos del tsunami, pero es algo que tenemos por ahí en cartera que nos gustaría mucho estudiar. Okay. Muchas gracias, doctor. Y pregunta también, ya, le prometo que ya son las últimas, es que son bastantes. No sé si es la doctora Adela, quiero pensar que sí. Pregunta, ¿las líneas blancas en el sedimento costero tienen que ver con la salinidad? En parte tienen que ver con la salinidad, pero tienen un poco más que ver con la arena que transportan. Y sí, el efecto de la salinidad se nota, pero sí, el tamaño de grano, la consistencia de la capa esta, tiene más que ver con la constitución de la playa, que es de las arenas que son arrastradas por el tsunami. Ok, gracias, doctor. Y concluimos con esta pregunta que nos envía Omar Areu, del Instituto de Ingeniería. Dice, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de estructura de prevención considera mejor? Considerando que el tsunami no es un solitón, sino un tren de olas de periodo largo. Gracias, Omar. Buena pregunta. Yo le preguntaría a alguien de ingeniería. Le regresaría la pregunta, Omar. Yo creo que hay varias formas, ¿no? De prevención, pero ya vimos, por ejemplo, que Japón, que tiene una historia de prevención y de educación, en el último tsunami Honshu que les pegó, el tsunami brincó las barreras de protección que tenían. Claro que el sismo fue muy intenso y los había protegido para otros tsunamis de menor intensidad, pero yo creo que hay que empezar por una serie de cuestiones de poner vegetación, de respetar todos los manglares, como decía el doctor Fernando, y de educación a la población. No hay que olvidar que la mayor parte de nuestras costas están muy cerca de pequeñas montañas, de sierras, y eso puede ser algo que nos facilite la prevención. El mar es tremendo, la presión hidráulica es impresionante, y cuando un tsunami llega a la costa, barre muchas veces todas las barreras que le ponemos con mucha facilidad. Eso es un tema que pues había que platicar muy bien con ingenieros costeros, con ingenieros civiles, qué tipo de barreras, porque además ese tipo de barreras pues destruyen lo que se llama la ecología del paisaje también. Y acordémonos que una fuente de ingresos muy importante de nuestro país son las costas. La gente viene a ver la playa. Les encanta ver la playa, nos encanta a todos ver la playa, pasar un buen rato ahí. Y pues hay que valorar todo eso, meterlo todo en la cartera y ver con todo eso qué es lo que se puede construir.